Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos nuevamente frente a un nuevo estudio de esta serie que hemos llamado Tiempos Finales. Y en esta oportunidad estaremos examinando el capítulo El ascenso del anticristo. En el capítulo anterior vimos cómo Dios usó la imagen de una estatua humana para mostrar al rey Nabucodonosor cómo serían esto de los tiempos finales, o mejor dicho, como dice la expresión más bien técnica y bíblica, el tiempo de los gentiles. Se lo hizo saber a través de una estatua, una imagen de un ser humano, en donde habían cuatro grandes reinos representados por distintos metales, y uno al final que estaba representado por la aleación de hierro y barro. Sabemos entonces que los primeros cuatro reinos son Babilonia, Persia y Media, Grecia y el cuarto Roma. Y todos esos ya pasaron, por lo que queda solo un último reino, el reino de los pies de barro o aliado con hierro. Ese reino, dijimos, tendría algo del reino anterior, es decir, del reino de hierro, pero a la vez sería frágil porque estaría basado en alianzas o tratados de cualquier tipo que se realizan entre naciones o bloques de naciones. Y ya dejamos bien establecido la semana pasada, en el capítulo anterior, que era precisamente ese el elemento central de estos pies de barro mezclados con hierro, que tenían entonces las alianzas o los tratados humanos como una forma de establecer esa fragilidad que existía en ese último reino. Algo que debemos considerar nosotros siempre en la historia, y es que Roma fue una gran cultura, una cultura en realidad muy avanzada, que dominó al mundo por alrededor de 500 y un poco más años, un vasto tiempo. Y su extensión territorial también fue bastante amplia, alrededor de todo el mar Mediterráneo. Llegó a tener una expansión territorial de cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados, o sea, un imperio inmenso. Ellos fueron los creadores de las grandes carreteras, algunas de las cuales todavía existen en los lugares en donde fueron establecidas. Usted también puede saber de los números romanos que son utilizados para referirse a los siglos, el siglo tercero, siglo cuarto, todos se enumeran con los números romanos, y también para otras medidas de tiempo. Ellos fueron los precursores de la medicina en los campos de batalla. Ellos llevaban equipos médicos que realizaban operaciones ahí mismo en el campo de batalla. Y una cosa importantísima, utilizaron un calendario que fue la base del calendario gregoriano que nosotros utilizamos hoy. Ellos usaron el calendario juliano, y ese fue la base del calendario gregoriano que hoy día nos rige. Es más, los nombres de los meses, enero, febrero, marzo, etcétera, hasta diciembre, y los nombres de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, que nosotros usamos actualmente, fueron dejados por esta inmensa cultura, esta gran cultura, la cultura greco-romana. Este imperio tuvo su firmeza en su poder político, militar, jurídico y comercial. ¿Por qué menciono estas cuatro cosas? Porque creo que debemos encontrar en una o en estas cuatro cualidades el hierro al que se refiere la Biblia, del que estará basado o compuesto este último imperio, el de los pies, de barro, de alfarero, cocido con hierro. Vamos a mencionar esas cuatro cosas. La firmeza del imperio romano estuvo en su poder político, militar, jurídico y comercial. Yo no creo, como ha dicho por ahí un comentador de escatología, que el hierro corresponda a la actual tecnología.
creo que eso es solamente una ilusión. Me parece que está yéndose un poco más allá de lo que nos dice la palabra de Dios respecto de el significado que puede tener precisamente el hierro. Podemos recordar, por ejemplo, que los sistemas jurídicos actuales están basados en aquellos que fueron inventados por los romanos. Ellos fueron los que acuñaron o hicieron popular, mejor dicho, aquello de toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Eso era parte de el derecho romano. Términos como senado, senadores y república eran parte de su gobierno, eran parte de su ejercicio de gobierno. Ellos nos dejaron ese legado a la cultura occidental como se conoce hoy día. Ellos ocupaban el derecho público, el derecho político, el derecho internacional, tal como se usan hoy día. De tal forma que una herencia enorme de la cultura nuestra está basada en la cultura greco-romana. La herencia que nos dejó Roma está todavía operativa en casi todas las disciplinas que nosotros podemos mencionar, por las artes, la construcción, el sistema numérico, la religión, claro, porque la religión cristiana pasó a ser la religión oficial del Estado romano. Entonces, también de alguna forma es un legado del mismo imperio hacia la cultura occidental, aunque por supuesto nosotros tenemos como creyentes una mirada distinta a eso. También en las ciencias, en la filosofía, en el teatro, en la física, en la medicina, en la política, en la economía, en las leyes. Mire, en tantas y tantas disciplinas nosotros hemos recibido una herencia, un legado enorme de esta cultura. Y han pasado ya 1500 años y todavía tenemos nuestras raíces allí. Entonces por eso es que la Biblia es tan clara y me gusta mucho cuando nos enseña las piernas de hierro y luego dice que los pies serán en parte de hierro porque tendrán algo de la cultura anterior, tendrán algo del imperio anterior, y eso es lo que estamos buscando. Y hemos mencionado una serie de cosas que pueden ser precisamente ese el legado, la herencia que nos dejó Roma. Yo tengo cierta sospecha que su poder comercial, que era muy grande, era parte de ese hierro que sostuvo por tanto tiempo a este imperio. Leyendo en varias partes, encontré un estudio que habla de la influencia de Roma en Occidente y dice, comillas, el comercio es el sistema imperante económicamente hablando. Mire qué interesante. El comercio es el sistema imperante, es decir, es el sistema que impera. Esta economía de mercado que ejercían los romanos fue una pieza fundamental de su imperio y no podría ser. Entonces, esta es la pieza que estamos buscando. Bueno, si estamos hablando de eso, podemos mencionar que sus grandes conquistas les trajeron enorme riqueza a los romanos. Y entre esas, una mano de obra que no costaba absolutamente nada. Los esclavos. Roma, el imperio, tuvo una cantidad pero enorme de muchos esclavos. Cuando uno lee la palabra de Dios, se encuentra precisamente con la realidad de la esclavitud como si fuera algo absolutamente normal. Es más, Pablo dirige una carta, la carta de Filimón, se la dirige precisamente a una persona que tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, y ahí cuenta todo un drama que hay alrededor de esta situación. ¿Por qué? Porque la esclavitud era algo absolutamente normal en la época romana, y es más, era una pieza fundamental del trabajo y de la economía del imperio. Su dominio del Mediterráneo, porque ellos eran los señores que gobernaban el Mediterráneo, todo el mar del Mediterráneo les correspondía prácticamente a ellos. Las fabulosas carreteras que suman miles y miles de kilómetros,
una lengua universal de la cual proceden cuatro lenguas que después surgieron, ¿no? Del latín, de la que surge nuestro idioma español y también el francés, el italiano, el portugués, por mencionarlas, ¿verdad? Y el sistema de impuestos que ellos tenían hicieron que su comercio floreciera más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Y mire, precisamente cuando uno lee Apocalipsis en el capítulo 18 y habla de la caída de la Gran Babilonia, en el versículo 11 al versículo 14, se hace toda una, ¿cómo es que se dice? Un llanto enorme respecto de la caída del gran comercio que ejercía Roma, del gran comercio que tenía el imperio. Entonces yo estuve pensando precisamente respecto de esto y creo que puedo ver que el hierro pueda representar el poder económico de este último imperio. Y no creo que estoy tan lejano porque si uno observa hoy día lo que le ha dado un gran valor a ciertas naciones y las ha impulsado y las ha levantado más que otras es precisamente su poder económico. Por eso es que hablamos de naciones del primer orden o naciones del primer mundo, naciones subdesarrolladas o del tercer mundo. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de que culturalmente sepan más, sino que estamos diciendo de que el poder económico que tienen estas naciones está por encima, su estándar de vida es mucho más alto que el de las naciones de Sudamérica o de África. Entonces, precisamente este poder económico les ha llevado a tener una serie de elementos a su favor que los utilizan para ejercer autoridad sobre los otros pueblos, para ejercer su gobierno y sus leyes y sus ideas, incluso hasta la moda. Mire, por mencionar una cuestión tan banal, la moda se origina en el norte, se origina en Europa y luego es copiada acá en nuestros países sudamericanos. ¿Por qué? Porque la economía está precisamente, una gran parte de la economía está en esos países. Entonces, ¿no será que el comercio, la economía sea el legado que Roma le dejó a este último imperio, el de los pies de barro mezclado con barro o mezclado con hierro, como nos enseña la Biblia? Nuestra conclusión, examinando entonces el sueño de Nabucodonosor, de Daniel el capítulo 2, ¿verdad? Es que este imperio de barro y hierro ya está despertando, ya está en acción, está creciendo. Y de este debe surgir el anticristo. Las condiciones para que el imperio de los pies de barro se levante ya están dadas. La aleación de hierro y el barro han hecho surgir ideas de comercios como la del mercado común europeo. Mire, voy a mostrarle ahora precisamente cómo podemos nosotros tener certeza de que aquí está la firmeza, la parte del hierro de este último imperio. Pero hoy día vamos a estar examinando la carrera, el ascenso del anticristo, pero es necesario mencionar todo esto porque estamos diciendo que tienen que crearse las bases primero, y las bases son este imperio, este gobierno, este reino de pies de barro y de hierro, y ya hemos señalado en dónde está físicamente, tiene que estar en donde estaba antes el imperio romano. Daniel, el capítulo 7, versículos 2 y 8, nos habla un poquito acerca de esto y dice: una noche yo, Daniel, tuve una visión en la que veía que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 3. Del mar vi salir cuatro bestias enormes, diferentes la una de la otra. La primera parecía un león, pero tenía alas de águila. Yo la estuve mirando hasta que se le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la hicieron pararse sobre sus patas como los seres humanos. Entonces se le dio un corazón humano. También vi una segunda bestia
parecida a un oso. Ojo con eso, la primera parecía un león, la segunda un oso. Se apoyaba más de un lado que del otro y tenía 3 costillas entre los dientes. Oí que se le dijo: levántate, devora mucha carne. Después de esto vi una tercera bestia, dice el versículo 6, parecía un leopardo, un león, un oso, un leopardo, pero en la espalda tenía 4 alas de ave y también 4 cabezas. A esta bestia se le dio poder para reinar. Y esa misma noche, mientras tenía estas visiones, vi una cuarta bestia, espantosa y terrible. Ahora ya no está mencionando un animal, como fue el león, el oso y el leopardo, sino que dice que es una bestia espantosa y terrible y extremadamente fuerte. Tenía unos enormes colmillos de hierro con los que devoraba y desmenuzaba todo. Qué interesante que menciona nuevamente aquí el hierro, ¿se da cuenta? Y dice después: y con sus patas pisoteaba las sobras. Comparada con todas las bestias que vi antes, era muy diferente, pues tenía 10 cuernos. Mientras contemplaba yo los cuernos, que eran 10, vi que de entre los 10 cuernos, de entre ellos, salía un cuerno más pequeño, y que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de este cuerno parecían los de un ser humano y que hablaba con aires de grandeza. Esta visión comienza con bestias, animales, y termina dándonos como la idea de un ser humano. Esto es muy interesante porque esta evolución también nos muestra de que ahora la palabra de Dios, la revelación, nos quiere llevar a que consideremos cómo es que se va a llevar a cabo esa última revelación, esa última expresión aquí en la tierra, la del anticristo. Cuando Daniel, el profeta, pide que se le explique, se le dé interpretación respecto de lo que él ha registrado, se le dice en el capítulo 7, versículos 16 al 25. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y aquel habló conmigo y me hizo saber lo que esto significaba. Las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y lo poseerán hasta la eternidad y para siempre. Tuve entonces el deseo de conocer la verdad acerca de la cuarta bestia. A Daniel le llamó la atención mucho la cuarta bestia, la cual era tan diferente de las otras. Claro, no se parecía a ningún animal. Era espantosa y con colmillos de hierro y garras de bronce que todo lo devoraba y desmenuzaba, y que con sus patas pisoteaba las obras. Quise también saber acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro que le había salido y delante del cual habían caído 3 de ellos. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca muy insolente y se veía más grande que los otros cuernos. Y vi entonces que este cuerno luchaba contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano entrado en años y dictó sentencia en favor de los santos del Altísimo, y llegado el momento los santos recibieron el reino. Y aquel me dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, diferente de todos los otros reinos, pues devorará, trillará y despedazará a toda la tierra. Nosotros ya sabemos que ese cuarto reino fue Roma, el imperio romano. Pero el versículo 24, mire lo que dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, de la cuarta bestia, surgirán 10 reyes. Y después, primero son 10, y después de ellos surgirá otro rey, diferente de los primeros, que derribará a 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a los santos, y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Este pasaje ahora tiene una gran similitud con Apocalipsis, el capítulo 13. Miremos, leamos, capítulo 13 de Apocalipsis. Dice, el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nuevamente encontramos aquí, ¿no es cierto?, o la primera similitud que encontramos es que
las bestias de Daniel suben del mar. Y la bestia que ve Juan también sube del mar. Ahora, ¿por qué es que Juan ve una sola bestia y Daniel ve cuatro? Porque recordemos que Daniel está escribiendo en el Antiguo Testamento. Juan está escribiendo cerca del año 100 después de Cristo. En cambio, Daniel vivió mucho tiempo antes de esto. Por lo tanto, él está viendo el desarrollo de de estos poderosos reinos, mientras que Juan está viendo el final, el último. Ya. Y dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan que Daniel ya decía 10 cuernos? Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ya vimos nosotros mencionados al leopardo, al oso y al león en Daniel. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién luchará contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Daniel también nos dice que este cuerno pequeño hablaba grandes cosas y que blasfemaba contra Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También lo dice Daniel respecto de esta autoridad. Se le dio autoridad, dice, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ya hemos hecho varias observaciones respecto de el capítulo 7 de Daniel y de Apocalipsis capítulo 13. Pero hagamos unas conclusiones importantes, porque en Daniel 7:24 se le dice al profeta que de aquel reino, refiriéndose al último que ya sabemos que es Roma, surgirán 10 reyes. En la versión de la imagen del capítulo 2, ¿se recuerda? La versión de la imagen del capítulo 2, esa del sueño de Nabucodonosor. Esto corresponde a el reino de los pies de barro. Seguidamente se indica que después de ellos surgirá otro rey, el cuerno pequeño. Entonces, primero tienen que estar establecido este imperio, este reino, tienen que estar esta coalición, tienen que estar estos 10 reyes, y de ahí, no de entre ellos, sino que de ahí surgirá otro que es llamado el cuerno pequeño. Este cuerno pequeño va a estar más descrito aquí en Apocalipsis, el capítulo 13, donde vemos que es la gran bestia que salió del mar Mediterráneo. Esa bestia contiene a todas las otras bestias mencionadas en el capítulo 7. Por eso es que el versículo 1 señala de que era semejante a un leopardo, pero tenía pies de oso y una boca de león. En Daniel vemos que estas mismas bestias están mencionadas, pero en orden inverso, es decir, primero el león, después está el oso y finalmente el leopardo. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque, como decíamos recién, Daniel está mirando hacia el futuro, mientras que Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis está mirando hacia atrás, hacia el pasado. Y él solamente está viendo la última bestia, el último reino. Daniel ve en cambio 4 porque él todavía estaba muy atrás en el tiempo. Mire, llama la atención que en 1951 se firmó en Europa el primer tratado que dio paso a la creación de la Unión Europea. Esto no es una cosa que provenga de los años 90, de los años 2000, sino que después de la Segunda Guerra Mundial, algunas naciones entraron a conversar respecto de cómo podríamos evitar de que hubiera un conflicto bélico con tanta cantidad de muertes como la que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
en este tratado que fue hecho por Alemania, por Bélgica, por Francia, por Italia, Luxemburgo y Holanda, o que es llamado los Países Bajos. Estas seis naciones establecieron ese primer tratado y era uno que tenía que ver con el carbón y el hierro. A mí me llamó mucho la atención cuando leí eso porque se acercaba tanto a lo que nos estaba diciendo la palabra de Dios ahí en Daniel, en el capítulo 2, respecto de la aleación, ¿no es cierto?, de barro con hierro. Precisamente, o muy cercano a eso, el primer tratado en Europa que se firma tiene que ver con el uso, con el comercio del carbón y del hierro. Desde entonces, desde 1951, la Unión Europea ha ido creciendo, ha ido dando cada vez pasos más grandes en su poder. Actualmente la conforman 27 países y este bloque trabaja muy de cerca con otras dos grandes organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y con la OTAN, que es una organización o tratado de corte militar. En la ONU están prácticamente todas las naciones de la Tierra, 194 países. Y la semana pasada hablábamos de que la ONU alberga el Banco Mundial, alberga a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a la Organización del Trabajo, en fin, una serie de otras organizaciones están bajo el alero de la ONU y los 27 países que son parte del mercado común europeo, o mejor dicho, no del mercado común europeo, sino de la Unión Europea, que como dijimos, desde 1951 ha ido creciendo y ha ido tomando cada vez más poder, más fuerza en su economía. Hoy día entonces es parte activa de la ONU y de la OTAN. Un poquito de la OTAN. La OTAN es la fuerza militar que reúne a casi todos los países de Europa y Estados Unidos y Canadá. Y su fin es brindar resguardo militar mutuo a los 30 países que la componen. Este tratado es de gran importancia para el poder bélico y jugará un papel preponderante en los años siguientes. Entonces, estos tres cuerpos han ido creciendo cada vez más y nos dan seguridad que serán parte del último reino gentil que traerá al anticristo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Lo que nos dice la palabra del Señor. Creo que estamos ya, estamos ante este último imperio que está dando cada vez más y más pasos para consolidarse. Será de hierro porque tendrá algo, ¿no es cierto?, de el Imperio Romano, y hemos dicho que tal vez las ideas de mercado, las ideas económicas sean parte de ese legado, y además están los tratados, los convenios, los pactos que se han firmado desde 1951 para adelante y que le han dado mucha fuerza, mucho vigor a estas organizaciones, porque precisamente desde entonces hasta ahora han ido ejerciendo cada vez más y más autoridad en el mundo. Entonces de ahí tiene que surgir el anticristo. Ahora, ¿cómo será? Cualquiera de estos días puede comenzar a aparecer una mente brillante en alguno de esos territorios, en alguna de esas reuniones, en alguna de esas confederaciones. Por eso vamos a examinar ahora una posible cronología del ascenso del anticristo. Primero, se establecen las bases para el último poder mundial, el reino de los pies de barro y acero. Eso, como ya vimos, lo estamos viviendo actualmente. Yo creo firmemente que ya estamos viviendo en esa fase. Segundo, de esa base se levanta un líder con capacidades sobresalientes, el llamado cuerno pequeño. Alguien que será capaz de hablar grandes cosas. Un político con ideas innovadoras y con una autoestima muy elevada. Sus propuestas serán muy bien recibidas
porque promete solucionar una serie de problemas globales y motiva a todos a trabajar por la paz mundial. Algo que está en el discurso de la ONU, está en el discurso de las grandes confederaciones, está en el discurso de Europa desde hace mucho tiempo ya, desde hace mucho tiempo. Que pueda existir un orden mundial, un orden que traiga paz y bienestar a todos los países y a todas las naciones del mundo. Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Ya se levantaron esos 10 reyes, porque estamos hablando de confederaciones, estamos hablando de representaciones, de reinos o de naciones. Creo que esos ya están. Y tras ellos se levantará, dice, este que será diferente de los primeros. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y en el capítulo 7, versículo 8 dice, una boca que hablaba grandes cosas. Tercero, este anticristo vive un conflicto de alguna naturaleza con otros 3 líderes a los cuales derrota. Seguramente sus ideas se imponen y estos 3 países o líderes no pueden con él, por lo que su posición es quitada, o por lo que su oposición es quitada, y esto catapulta aún más su presencia en el mundo. Y ya leímos, ¿no es cierto?, Daniel 7:24, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Luego eleva su discurso y se gana más y más adherentes. Propone paz y seguridad para el mundo entero. Le dice a la gente que existen los recursos para vencer las dificultades y crear una nueva era, donde el hombre sea capaz de solucionar sus problemas con las armas que tiene. En su mentalidad amplia no hace ningún tipo de discriminación, pero tiene un tono muy áspero con las ideas de Dios. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y en Apocalipsis 13:6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre. En su carrera, nosotros estamos mirando la carrera, el ascenso del anticristo. El cuarto paso es que va a iniciar una etapa con milagros que le traen mayor aceptación y provocan la admiración de los pueblos. Tales cosas pueden ser en diversos planos, pero la Biblia explica que sucederán por el poder del diablo y todos serán falsos y engañosos. Apocalipsis 13:2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Por eso es que este hombre será distinto. Si hemos tenido líderes sobresalientes en la tierra, si hemos tenido hombres sabios, si hemos tenido hombres inteligentes que se destacan por sus capacidades intelectuales, este va a ser demasiado intelectual, va a sobrepasar a todos los demás, porque contará, como hemos visto aquí en la Biblia, con la autoridad, el poder del diablo mismo. Y en 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Establece un acuerdo de paz y protección con Israel. Este es el punto que está puesto como el inicio de la semana 63 de Daniel e indica el comienzo de la tribulación de 7 años. Israel se verá amenazado de ser invadido y el anticristo lo salvará. Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Promueve un medio masivo para facilitar la economía, el traslado y los trámites de las personas. Al final esto se transforma en un medio de control. Nadie puede comprar ni vender si no cuenta con esta tecnología. La gente la recibirá de buena gana, como un adelanto necesario. Usará todos los medios tecnológicos a su alcance para lograr este cometido. Entonces, un medio masivo para facilitar la economía, el traslado y los trámites
de las personas. En Apocalipsis 13, 15 al 17 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sufrirá un atentado de algún tipo, pero se recupera milagrosamente. La herida mortal que es sanada provoca la admiración total, el asombro de todos, y lo coloca como un ser invencible. Probablemente aquí estemos a la mitad de los 7 años. Esta verdadera hazaña le da poder total. Entonces, en la primera etapa, en los primeros 3 años y medio, él va avanzando en su carrera, él va promoviendo todas estas grandes ideas, él va colocando su imperio, abarcándolo hacia todos los moradores de la tierra que sean posibles, pero más o menos a la mitad de su periodo de 7 años, sufre una herida mortal y es sanada milagrosamente. Y eso entonces hace que toda la gente quede muy, muy admirada, y esa hazaña le da poder total. Entonces él comienza ahí ya realmente a reinar, y ahí es cuando se le da autoridad y poder por 42 meses, que son 3 años y medio. Dice Apocalipsis 13, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí entonces usted puede entender de que estamos justo a la mitad. Una de las primeras cosas que hace en ese momento es romper su tratado con Israel por alguna razón que él usa a su favor. Coloca al mundo en contra del pueblo israelita e inicia una serie de ataques. Esta persecución se hace generalizada contra todos los cristianos. Los creyentes que puedan estar en esa época serán asesinados y sufrirán mucho a causa de todo lo que va a acontecer en el mundo. Recuerde que nosotros creemos y esperamos que el Señor Jesucristo nos arrebate, nos rapte, nos saque de la tierra antes de que se puedan vivir estos 7 años. Pero aquellos creyentes, aquellas personas que lamentablemente no creyeron en el mensaje y pensaron que todo esto era una teoría conspirativa, y pensaron que todo esto era falso, era mentira, y que ya Jesús no iba a venir a pesar de todas las pruebas que estamos dando. Entonces esas personas que vivieron una vida débil, una vida de fe en donde solamente creían en Dios, pero para ciertas cosas, y lo ocupaban para ciertos días y para ciertas horas, y el resto de su vida era que ellos tenían el gobierno de su vida, pero no le habían dado el gobierno de su vida a Cristo. No era Cristo su Salvador y su Señor. Yo estoy diciendo todo esto para que, si usted está escuchando, pueda venir a Cristo, pueda recibir salvación, porque todavía hay tiempo. El mensaje del Evangelio está siendo predicado de una manera realmente increíble y maravillosa durante este último tiempo. Todavía hay espacio para que usted pueda ocupar en la iglesia de Cristo. Pero si usted se queda y comienza a vivir esa época, le tengo que manifestar lo que dice la palabra de Dios, que los creyentes de esa época serán exterminados, serán perseguidos y serán cruelmente asesinados. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, o sea, rompe ese pacto. Y después dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y en Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, usted puede ver allí que el comienzo de esos 3 años y medio finales de este imperio que va a estar sobre todo el mundo es realmente dantesco, terrible, y para el creyente un tiempo espantoso. Los juicios de Dios comienzan a desarrollarse,
Y los últimos 3 años de este periodo de 7 son los más horribles que la historia pueda registrar. 1/3 de la población de la humanidad de ese entonces morirá por las guerras, las pestes, los terremotos, el hambre y todos los juicios que sobrevendrán al mundo. Apocalipsis 9:15 lo registra de esta manera. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y en el versículo 18 lo ratifica o lo confirma. Dice Apocalipsis 9:18. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Qué terrible, ¿verdad? Y son tiempos que vienen sobre la humanidad. Si uno mira y considera los 60 millones de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, o los 50 millones que murieron en la peste española, y después la cantidad de personas que han muerto en las otras guerras, uno dice, son números realmente gigantescos, pero aquí Apocalipsis nos está dando cuenta de un número que es todavía más espantoso, mucho más grande que el que he mencionado recién. Entonces, el odio de las naciones hacia Israel será total, porque el anticristo promoverá este odio. Los ejércitos sitiarán una vez más a Israel y concertarán eliminar a todos los israelitas de una sola vez. Pero antes de que esto pueda ocurrir, nuevamente la salvación viene de parte de Dios y Jesucristo aparece, vuelve a la tierra con su iglesia y un ejército de ángeles. Derrota al anticristo, apresa a esta bestia, al falso profeta, y también al dragón, que es el diablo, y le quitan su poder, lo sacan, lo atan y lo dejan fuera, y establecen en Jerusalén, Cristo y su iglesia, un gobierno mundial para que comience en ese instante entonces el milenio de paz sobre el mundo entero, donde Cristo en persona, en vivo e indirecto, como decimos, estará en Jerusalén gobernando sobre todas las naciones. Esto que parece realmente increíble, un sueño, una cosa que quizás no está en la mente, en la imaginación de muchas personas, va a ocurrir, tendrá que suceder. Y la prueba está en que la historia de Jesús es correcta, es verdadera, el Señor vino y el mensaje del Evangelio y de su segunda venida ha sido anunciado durante estos 2000 años. Y todo ha venido ocurriendo tal y como el Señor lo dijo en su palabra, lo hemos comprobado. Y ahora entonces estamos a los pies, estamos tan cerca de que esto pueda ocurrir. Mire lo que dice Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La gran llamada batalla de Armagedón, de la que quizá usted habrá escuchado hablar en otras partes, se va a producir al final de la gran tribulación. Se va a producir allí en las colinas y en el valle de una parte de Israel, en donde los ejércitos se reunirán para tratar de destruir al ejército de Dios. Y el versículo 19, el versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Tenemos que concluir, el tiempo se va tan rápido en este estudio, son tantas las cosas que tenemos que examinar que las vemos así rápidamente, pero usted en casa puede y ya ve y ya tiene los versículos como para poder examinar uno por uno lo que estamos diciendo. Quiero hacer 3 conclusiones importantes, tres aspectos que me parecen que son trascendentales. El primero es que no hagamos conclusiones rápidas de estas cosas. Si usted se ha dado cuenta, yo no he puesto nombre de ninguna persona en mis estudios, porque durante la historia se cometió ese grave error de decir Hitler o Mussolini o cualquier otro líder mundial es el anticristo.
y se equivocaron. No hay que hacer ese tipo de conclusiones rápidas, porque el anticristo que viene, ya hemos dicho que tiene ciertas características y nosotros estamos expectantes y estamos con los ojos bien abiertos y vigilantes a lo que está aconteciendo en el mundo, en el mundo entero, para ver en qué momento se comienza a levantar un líder con estas características. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Examinar una y otra vez la palabra de Dios para descubrir las pistas que Dios nos ha dejado en ella. Durante estos estudios hemos hablado de muchos aspectos, muchos detalles. Algunos de ellos yo nunca los había considerado, no los tenía en mi mente, no los había estudiado. Y al mirar la palabra de Dios, al examinarla, al comparar Daniel, Apocalipsis y otros libros, me pude percatar de aquellas pistas que Dios nos ha dejado y a las que debemos considerar como muy importantes. Un segundo aspecto o una segunda conclusión es que debemos considerar muy bien a quienes vamos a escuchar en cuanto a esto. Antes de ver un video o escuchar o leer respecto de escatología, debemos cerciorarnos de quién está hablando, a quién estamos escuchando. Digo esto porque existen hoy día muchos enseñadores, muchos maestros que toman diferentes aspectos y algunos de ellos ni siquiera son creyentes, algunos de ellos no forman parte del pueblo de Dios y sin embargo tienen sus propias teorías y creen mucho en estas teorías conspirativas o entregan información que es difícil de corroborar. Dicen, tal persona está haciendo tal cosa, en tal parte se está haciendo esto otro, pero no entregan información acabada, en donde pueda estar bien documentada. Entonces usted no considere, no tome en cuenta, porque aunque le puedan decir una buena parte de verdad y puedan ser muy certeros con algunas cosas, sin embargo el resto es difuso, es confuso y entonces le va a llevar a conclusiones erradas. Por eso mi consejo es que usted puede prestar atención y pueda darse cuenta de a quién está poniendo atención cuando se está hablando de escatología. Y una última cosa, debemos recordar en todo tiempo que debemos seguir evangelizando para que más personas puedan llegar ante Dios, porque si Jesucristo no ha venido por su iglesia es nada más que por eso, porque quiere que muchos más procedan al arrepentimiento. Quizás quiere que usted que está viendo este video, está escuchándome, pueda usted arrepentirse y convertirse. Y si usted está lejos del Señor, pueda volver a los pies de Cristo. El Señor está esperando quizás por usted y luego enviar a Jesucristo. ¿Cuánto tiempo más? Yo pienso que nos está quedando mucho tiempo en realidad. Debemos estar vigilantes porque nuestra salvación está más cerca de lo que pensamos. Está más cerca. Y gloria a Dios por eso. Debemos tener nuestro corazón lleno de la presencia de Cristo. Vivir en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debemos vivir en Cristo esta última época, acercándonos a Él y viviendo con toda intensidad el Evangelio, bendiciendo, amando a los demás, orando por los demás, teniendo cercanía con el pueblo de Dios, no alejándonos ni un centímetro de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, porque nuestra salvación está cerca. Pronto, muy pronto, el Señor ya viene. Y la Biblia dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Para el próximo capítulo estaremos hablando más exactamente de cómo ocurrirá el rapto, de cómo ocurrirá el arrebatamiento. No se pierda el último capítulo de nuestra serie Tiempos Finales. Dios me lo bendiga, Dios le guarde, Dios le proteja. Amén.